María Villegas y les voy a hablar un poco de cómo se origina el derecho del trabajo. Este no tiene una fecha específica en la que se originó, sino que más bien una serie de hechos y consecuencias que desembocan en la aparición del mismo. El derecho laboral nace como una respuesta a la necesidad de proteger a los trabajadores del abuso de sus superiores, ya que es una rama del derecho que se encarga de regular esas relaciones para que sean justas en ambas partes. El contexto histórico en el que debemos poner nuestra mira es en la antigua Roma. Allí existían lo que eran los contratos laborales, aunque eran exageradamente precarios, ya que los trabajadores eran a la vez empleados y vasallos, es decir, que su jefe eran a la misma vez su amo o su dueño. Es importante tener referencia acerca de este contexto para entender cómo se origina el derecho del trabajo, porque los jefes tenían ciertas obligaciones con sus trabajadores, el cual era alimentarlos y protegerlos de otros señores, ladrones o cualquier individuo dañino. Aunque estas obligaciones eran totalmente básicas y muy desiguales, ahí se comienza a vislumbrar lo que es un derecho laboral. Esta situación no tuvo mayor evolución y duró durante toda la Edad Media, y hubo como un pequeño cambio en lo que era la revolución industrial, ya que el paso del feudalismo a la industrialización agiliza toda. Pasar de lo que es una evolución de lo que es el arrendamiento de servicios, es decir, la esclavitud de la antigua Roma, a una preocupación golpeada por la globalización y por la industrialización, de una crisis socioeconómica hasta un trabajo asalariado. Ahí entra lo que es lo que hoy conocemos hoy en día como el Día del Trabajador, ya que cada 1 de mayo se celebra ese día en conmemoración al trabajo que realizaron los llamados mártires de Chicago, es decir, un grupo de sindicalistas que trabajó o luchó para que hoy en día se conozca como las 8 horas, que se conocen en todos los tratados internacionales como el máximo de horas de jornada laboral. Es hasta ahí a donde se conoce como hoy en día el Día del Trabajador, ya que la situación que se vivía en la Europa del siglo XIX, en donde habían situaciones y revoluciones en donde los trabajadores tenían situaciones precarias en su trabajo. Allí es donde nace lo que es el derecho del trabajo. Él tiene su origen desde el alzamiento, la revolución y lo que es la pobreza. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es David Hernández, del quinto semestre de Contaduría Pública, turno nocturno de la UNEYES, y le voy a hablar sobre el derecho laboral. Derecho laboral, concepto y naturaleza jurídica. Para citar el derecho laboral, tenemos varios autores, el cual uno de ellos es Fernando Flores Gómez y Gustavo Carvajal, que nos definen al derecho del trabajo como el conjunto que regula las relaciones entre dos grupos sociales, que es el patrón y los trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo. Por su parte, Rafael Piña, él nos cita el derecho del trabajo, que tiene fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política y se encuentra desarrollado principalmente en la Ley Federal del Trabajo. Analizando lo que es la naturaleza jurídica del trabajo, entre tratadistas se discuten su naturaleza. Puede ser de orden público o de orden privado. Unos opinan que para saber si la norma es de derecho público hay que analizar la relación jurídica existente, será pública si la norma que lo rige es de carácter público.
Otra para determinar que sin su naturaleza se refiere a sujetos intervenientes en esta relación, determinando si los sujetos antedichos son de aspecto privado. La relación del derecho privado y viceversa. El derecho del trabajo, por su naturaleza, es híbrido, ya que está integrado por normas del derecho público y del derecho privado. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Crisey Peña y voy a hablarles un poco sobre la importancia del derecho al trabajo. Como ya sabemos, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que se establecen entre el trabajador y el empleador. Es decir, se entiende como aquella actividad que desarrolla un individuo para generar modificaciones en el entorno, con el fin de recibir un bien económico que les permita subsistir. Se puede decir que el derecho laboral es muy importante dentro de la sociedad, ya que este es el encargado de generar el orden dentro del trabajo y estableciendo así deberes y derechos de manera clara y descubriendo regulaciones que le permitan al trabajador como al empleador las herramientas necesarias para la resolución de conflictos. En este sentido, la empresa u organización puede invertir su tiempo en la productividad y rentabilidad económica en vez de estar invirtiendo tiempo, dinero y recursos en la constante resolución de conflictos. Por otro lado, también ayuda a la preservación de la integridad de la organización, ayuda a desarrollar los principios comerciales y a mantener la ética dentro del lugar de trabajo, recordándole así a los propietarios su rol social como buenos ciudadanos. Aunque el derecho laboral pareciera estar relacionado solamente a la relación que tiene el trabajador y el empleador, no es así. También lo podemos usar en nuestra vida diaria. El derecho como hecho social hace referencia a todas las actividades realizadas por el hombre, donde se expresa su capacitación y creatividad manifestándose como esfuerzo con el fin de recibir algo a cambio. El trabajo como hecho social no debe estar sujeto a desigualdades desventajosas ni para el trabajador ni para su grupo familiar, puesto a que tales desproporciones atentan contra los principios sociales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Mendoza, yo soy estudiante de Contaduría Pública y en esta oportunidad estaremos tocando el tema del derecho del trabajo. Particularmente los fundamentos constitucionales del mismo. El derecho del trabajo lo podemos definir como aquellas normas jurídicas que se encargan de regular y proteger a cada individuo en el hecho laboral. Esto se fundamenta principalmente en la madre de las leyes de nuestra república, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 87 de dicha Constitución expresa que el trabajo es un derecho de cada persona y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las medidas necesarias para que cada individuo, cada persona, cada ciudadano que ejerza este derecho sea de una acción productiva, tanto en sueldo como tanto en seguridad. El artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice que el Estado tiene que garantizar la seguridad de cada trabajador para que no sean violadas sus derechos en el sentido de raza, sexo, discriminación social, por lo que podemos llamar, y está sustentada más que todo en la legalización y en el derecho de cada individuo para ejercer su actividad productiva y su actividad laboral. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es José Escobar y voy a hablar sobre los sujetos del derecho del trabajo. Son todas las personas naturales o jurídicas que intervienen de forma directa o indirecta en la relación laboral, pudiendo distinguirse en sujetos individuales y colectivos. A este respecto, los sujetos del derecho del trabajo son empleador, trabajador, el Estado, empresa y organizaciones sindicales. Empleador son todas las personas naturales o jurídicas que solicitan los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Trabajador son todas las personas naturales que prestan sus servicios
personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. El Estado. Algunos los consideran dentro de los sujetos del derecho del trabajo, pues en virtud de su actividad legislativa son los que dictan las normas laborales, mientras que para otros no los consideran dentro de la relación laboral, pues no intervienen directamente en dicha relación. La empresa. Se entiende por empresa a toda organización de medios personales, materiales o inmateriales, organizados bajo una dirección para los logros de fines económicos. Y finalmente, las organizaciones sindicales son las agrupaciones de trabajadores permanentes que se unen para la defensa de sus intereses. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Johan Hernández, soy estudiante del cuarto semestre de Contaduría Pública y yo les vengo a hablar sobre los principios del derecho del trabajo. Se dice que los principios del derecho del trabajo son aquellos fundamentos propios o exclusivos que informan o inspiran directa o indirectamente las normas laborales. Entre los primeros principios tenemos los principios propios y particulares. Entre ellos tenemos el principio protector, que dice que es el principio fundamental orientado al derecho del trabajo, que en vez de inspirarse en un propósito de igualdad, el objetivo de él es proteger o amparar una sola de sus partes, entre ellas el trabajador. Como segundo tenemos el principio de continuidad de la relación. Se dice que en este principio también es reconocido a favor del trabajador, ya que persigue que las relaciones laborales sean estables, es decir, que el contrato se pueda llevar a cabo de manera eficaz, teniendo una relación jurídica indefinida, estable y una jornada completa, asimismo asegurándole que el trabajador tenga permanencia en esta empresa sin rupturas, sin interrupciones y sin límites por culpa del empleador. También tenemos el principio de la primicia de la realidad. Este principio se dice que en caso de discordia de lo que ocurra en la práctica y lo que surge en un documento o acuerdo, debe darse prioridad o preferencia siempre a lo que ha ocurrido en los hechos, no lo que está escrito en un papel. Entonces, para poder así dar una solución a esa discordia que se ha presentado. El principio de racionalidad es un principio bastante general, aunque según autores no es un derecho, para algunos esto no es un principio propio del derecho del trabajo, pero se dice que es que el empleador tiene un criterio interpretativo para razonar, para entender o para analizar determinada explicación o solución que le presente aquel trabajador. Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Se dice que este es uno de los principios más importantes, ya que se supone que es imposible jurídicamente privarse o quitarse las ventajas voluntariamente que les da el derecho del trabajador de beneficio de sí mismo. Es imposiblemente jurídicamente quitarse sus privilegios voluntariamente. Principio de libertad sindical. Se dice que este principio tiene como referencia la explicación, a la interpretación del derecho colectivo del trabajo. Según el profesor uruguayo americano Plan, define este principio indicando que es un conjunto de trabajadores y organizaciones que organizan sindicalmente, que son organizados sindicalmente para desarrollar actividades sindicales, entre ellas una negociación colectiva o una huelga. Como segundo ámbito de principios tenemos principios generales con gran relevancia en materia laboral. Entre ellos tenemos el principio de igualdad de trato. Se dice que este principio
habla de que todas las personas están en un mismo estatus social, un estatus jurídico. Es decir, que ninguno tiene más ventajas que el otro, ni el otro tiene más obligaciones o deberes que la otra persona. Todos tienen los mismos derechos y todos tienen los mismos deberes al momento de estar trabajando o de estar en una empresa. Principio de no discriminación. Se dice que este principio va vinculado al primer principio de igualdad, ya que en este principio se debe excluir o prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión de los trabajadores de manera objetiva y razonable. No puede haber preferencia entre los trabajadores, del empleador hacia los trabajadores. Y el principio de la buena fe, que se dice que este es el principio que nos da un modelo de conducta social que es basada en la rectitud y la honestidad que tenga este trabajador. Muchas gracias.